Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ávila Mora. Soy estudiante del segundo cuatrimestre de Derecho en la Universidad UNEM y hoy les hablaré sobre las fuentes del derecho internacional público y su importancia en el orden global. Primero que nada, definamos lo que es el derecho internacional público. Daré un concepto bastante rápido, pero creo que se entiende. El derecho internacional público es el conjunto de normas y principios que regulan relaciones entre los estados y otros sujetos de sociedad internacional, tales como organizaciones internacionales. A diferencia del derecho internacional privado, que se centra en las relaciones entre particulares en el ámbito internacional, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre soberanos y sus competencias. El derecho internacional público busca asegurar la paz, la cooperación y la convivencia pacífica en el ámbito internacional, siempre promoviendo el respeto a la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de conflictos. Ahora pasaremos a lo siguiente. ¿Quién se encarga de estimar lo que está bien o lo que está mal entre los países? Bueno, para eso nos sirve el derecho internacional, que se encarga de regular esa cuestión mediante convenciones y tratados. Los países acuerdan normas legales a través de tratados y convenciones internacionales, tales como el Pacto de las Naciones Unidas o entre otras. Voy a dar unos ejemplos más adelante. Estas normas establecen parámetros sobre el comportamiento permitido e imperativo entre los estados. Las organizaciones internacionales, instituciones como la ONU, la Corte Internacional de Justicia y otras organizaciones internacionales juegan un papel muy importante en la interpretación y aplicación de estas normas. Por ejemplo, la ONU puede tomar medidas ante la violación de derechos humanos, mientras que la Corte Internacional de Justicia puede dirimir disputas entre estados. Ahora analizaremos las diferentes fuentes del derecho internacional público, pero primero vamos a un concepto rápido. Son aquellas de las cuales se emanan las normas jurídicas que rigen las relaciones entre los estados y otras entidades internacionales. Estas fuentes son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho reconocidos por naciones civilizadas y las decisiones judiciales y doctrinas como medio auxiliar para determinar las reglas del derecho. Los tratados internacionales son acuerdos escritos entre sujetos de derecho internacional como estados. Tiene objetivo establecer reglas y obligaciones que les sean aplicables. Pueden ser bilaterales entre dos estados o multilaterales entre varios estados. Los elementos clave de un tratado internacional, sería el acuerdo. Es fundamental que exista un consenso entre las partes, una concordancia de voluntades que dé origen al tratado. El vinculante. Los tratados internacionales deben crear obligaciones y derechos que ambas partes están obligadas a cumplir. En este caso pueden ser ambas partes o varias. Sujetos de derecho internacional pueden ser estados, organizaciones internacionales o cualquier otro sujeto con una capacidad de celebrar estos acuerdos internacionales entre los estados. Derecho internacional. Los tratados internacionales deben regirse por las normas del derecho internacional, no por el derecho nacional de uno de los estados involucrados. Les voy a dar unos ejemplos de algunos tratados internacionales que
que existen, algunos convenios. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. México tiene una red de TLCs con varios países como la UE, Israel, Panamá, etc. Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Estos acuerdos buscan proteger las inversiones extranjeras y fomentar la cooperación económica. Convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará, etc. Pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Acuerdos de extradición. El acuerdo de extradición más antiguo del mundo fue entre Ramsés II y los hititas. Ahora les voy a hablar sobre la costumbre internacional. Esta consiste en una práctica general y constante seguida por los estados y acompañada de la convicción de que esa práctica es jurídicamente obligatoria. La costumbre puede ser general o particular. Un ejemplo de costumbre internacional es el principio de la libertad de los mares. Los elementos clave de la costumbre internacional son la práctica general y constante, en la cual los estados deben haber seguido una conducta o práctica de manera general, es decir, la mayoría de los estados debería haberla seguido, y constante, es decir, durante un periodo de tiempo suficiente. Opinio iuris, los estados aquí deben de estar convencidos de que están obligados a seguir esa práctica por derecho. El reconocimiento de la obligación. Aquí la comunidad internacional debe reconocer que la costumbre es vinculante. La costumbre general vincula a todos los estados, incluso a aquellos que no han participado en su formación, a menos que hayan expresado una objeción persistente durante la formación de dicha costumbre. La costumbre regional o local se aplica solo a un grupo de estados o a una región específica. Eso sería todo de las costumbres internacionales. Ahora les daré los principios generales del derecho. Son principios reconocidos por las naciones civilizadas que se aplican en el ámbito del derecho internacional. Como ejemplo son el principio de buena fe, el principio de la prohibición de uso de la fuerza, exceptuando en legítima defensa, y el principio de responsabilidad de los estados por daños causados a otros estados. Ahora, decisiones judiciales y doctrinas, que son otra de las fuentes. Las decisiones judiciales y tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, y las opiniones de los publicistas más cualificados pueden servir como medio auxiliar para determinar las reglas del derecho sin ser fuentes de derecho. En otras palabras, no crean derecho, pero ayudan a interpretarlo y a posteriormente aplicarlo. Algunas de las fuentes secundarias, además de las principales, existen fuentes secundarias que pueden ayudar a determinar las normas del derecho internacional público, y estas incluyen decisiones judiciales, las decisiones de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Puede influir en la interpretación y aplicación de las normas internacionales. La doctrina, las opiniones de los juristas más cualificados como académicos y expertos en derecho internacional pueden influir en la interpretación y desarrollo del derecho internacional. En resumen, las fuentes del derecho internacional público son la base para la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas que rigen las relaciones entre los estados y otras entidades internacionales. Dicho esto, ahora analizaremos su clasificación según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia define las fuentes del derecho internacional que la Corte debe aplicar para resolver controversias.
Estas fuentes son convenios internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, como medios auxiliares, decisiones judiciales y doctrina de los publicistas. Bueno, y en conclusión, las fuentes del derecho internacional público constituyen la base sobre la cual se edifica el sistema jurídico global a través de tratados, costumbres, principios generales y medios auxiliares como la jurisprudencia, la doctrina. Se configura un cuerpo normativo que permite regular la convivencia y cooperación entre los estados y otros actores internacionales. En un mundo cada vez más interconectado y con desafíos globales como el cambio climático, conflictos armados, guerras, pandemias, es esencial para garantizar la legalidad, la paz y la justicia a nivel internacional. Comprender estas fuentes no solo permite interpretar cómo funcionan varias de estas normas internacionales, sino que también evidencia la necesidad de su constante evolución para responder a las nuevas realidades del mundo contemporáneo. Para esto nos ayuda las fuentes y conocer incluso más del derecho internacional. Creo que ahora en un mundo donde, como bien ya lo dije, prevalecen muchísimo las guerras y los conflictos, incluso económicos, creo que es importante conocer un poco más sobre todas estas fuentes del derecho internacional público y conocer incluso también lo que nos puede aportar. Eso sería todo y muchas gracias.